Una hora de preguntas y respuestas con tu amigo Curi. ¡Empecemos! ¿Cuál fue el primer asesino en serie de la historia? El primer asesino en serie registrado fue Gilles Duret, un noble francés del siglo XV. Aunque fue compañero de Juana de Arco, su legado oscuro lo describe como un monstruo que secuestraba y asesinaba a niños. Sus horrendos crímenes, en su mayoría motivados por rituales oscuros, estremecen la historia medieval y marcan el inicio de los relatos de asesinos en serie. ¿Por qué la ropa de los presos es anaranjada? La ropa de color naranja para los presos se usa por varias razones prácticas y simbólicas. En algunos lugares se elige porque es un color fácil de detectar y distinguir rápidamente, lo que facilita la supervisión y la seguridad en las instalaciones correccionales. Además, puede servir para identificar visualmente a los presos, diferenciándolos de otros grupos dentro del sistema penitenciario y resaltando su estado legal. ¿Qué ven los ciegos? Los ciegos no ven en absoluto, ni siquiera negro. La ceguera implica la ausencia total de percepción visual, por lo que no experimentan ni colores ni tonalidades. Su mundo se construye a través de otros sentidos como el tacto, el oído y el olfato, adaptándose de manera única a su entorno y experiencia personal. Es un recordatorio de que la percepción va más allá de la vista, abriendo ventanas únicas hacia la realidad. ¿Es posible viajar en el tiempo como en la película de Volver al Futuro? Viajar en el tiempo como en Volver al Futuro sigue siendo ciencia ficción, ya que la teoría actual de la relatividad sugiere que es extremadamente complicado, aunque conceptos como los agujeros de gusano podrían teóricamente permitir viajes en el tiempo, todavía no hemos encontrado una forma práctica de hacerlo. Por ahora, nuestros viajes al pasado y futuro son solo en la pantalla. ¿Por qué se nos pone la piel de gallina? La piel de gallina es una reacción fascinante llamada piloerección. Cuando estamos fríos o emocionados, los músculos minúsculos en la base de los vellos se contraen, levantando los pelos. Esto solía ayudar a nuestros ancestros a mantenerse cálidos o parecer más grandes ante amenazas. Hoy es más una curiosidad que una necesidad, pero sigue siendo un vestigio emocionante de nuestra herencia evolutiva. ¿Quién fue la primera persona en subir el Monte Everest? ¿Y cuántas personas han perdido la vida tratando de llegar a la cima? Edmund Hillary, de Nueva Zelanda, y Tenzin Norgay, un sherpa nepalí, fueron las primeras personas en alcanzar la cima del Monte Everest el 29 de mayo de 1953. Desde entonces, más de 300 personas han perdido la vida intentando escalar el Everest, enfrentándose a peligros como avalanchas, condiciones climáticas extremas y la falta de oxígeno en altitudes elevadas, especialmente en la zona de la muerte, a más de 8.000 metros de altura. ¿Cuántas personas han vivido en el mundo desde el principio hasta ahora? Estimar cuántas personas han vivido en la Tierra desde el principio es complicado, pero se calcula que alrededor de 108.000 millones de personas han nacido desde que surgieron los primeros humanos modernos hace unos 200.000 años. Esta cifra incluye desde los primeros cazadores-recolectores hasta la población actual, que supera los 8.000 millones, un testimonio asombroso de la historia de la humanidad. ¿Hay algún virus que sea 100% mortal? No hay un virus 100% mortal, aunque algunas son extremadamente peligrosos. El virus de la rabia es casi siempre letal, pero es prevenible si se recibe tratamiento con la vacuna y la inmunoglobulina antes de que comiencen los síntomas. La viruela también fue un virus mortal, pero fue erradicada en 1980. Los avances médicos y la prevención han evitado la existencia de virus con mortalidad absoluta. ¿Cuál es el vuelo más largo del mundo? El vuelo más largo del mundo actualmente es el de Singapore Airlines entre Singapur y Nueva York. Con una distancia de aproximadamente 15.300 kilómetros, el vuelo dura alrededor de 18 horas sin escalas. Este colosal viaje atraviesa casi todo el hemisferio norte, ofreciendo a los pasajeros vistas espectaculares y una experiencia única en aerolíneas de lujo, un verdadero maratón aéreo. ¿Cuál es la canción más escuchada de la historia hasta hoy? Blinding Lights, de The Weeknd, lanzada en 2019. Esta canción ha roto récords y se ha convertido en un fenómeno global, superando los 4 billones de reproducciones. Ha superado a Shape of You en varias listas de streaming y popularidad, así que sí, tanto Blinding Lights como Shapes of You son gigantes en el mundo de la música moderna. ¿Cuál es la carrera más peligrosa del mundo? Es el Camino de la Muerte en Bolivia. Este trayecto de 80 kilómetros conecta a La Paz con Coroico, atravesando los Andes a más de 4.500 metros de altura. Con acantilados de hasta 600 metros y sin barandas de protección, es famosa por su estrechez, neblina y lluvias frecuentes que la hacen resbaladiza. Aunque se construyeron rutas alternas, sigue siendo un destino popular para ciclistas y aventureros en busca de adrenalina.
¿Cuál fue el primer animal en ir al espacio? Laika, una perra soviética lanzada al espacio a bordo del Sputnik 2 el 3 de noviembre de 1957, fue el primer animal en orbitar la Tierra. Aunque su misión marcó un hito en la exploración espacial, lamentablemente Laika no sobrevivió al viaje debido a la falta de tecnología para un retorno seguro en esa época. Sin embargo, su sacrificio impulsó avances en la tecnología espacial y en el trato de los animales en investigaciones futuras. ¿En qué idioma piensan los sordos? Los sordos piensan en el idioma que han aprendido, que puede ser un lenguaje de señas como el lenguaje de señas americana o la lengua de señas española, o en un idioma hablado si han recibido educación auditiva. Muchos sordos visualizan conceptos en imágenes o en señas, lo que demuestra que el pensamiento es versátil y no depende únicamente de un idioma, sino de la forma en que se comunican. ¿Por qué los novios intercambian anillos en las bodas? Los novios intercambian anillos en las bodas como símbolo de amor eterno. Los egipcios los usaban 3000 años antes de Cristo, por su forma circular como símbolo de eternidad. Griegos y romanos popularizaron los anillos con sellos familiares en el cuarto dedo de la mano izquierda, creyendo en la vena amoris, que conecta con el corazón. El Papa Nicolás I oficializó su uso mediante un decreto simbolizando amor verdadero y compromiso a ojos de la Iglesia. ¿Cuál fue el ser vivo más grande que habitó en el mar? Fue el Peracetus colossus, una ballena primitiva del Eoceno. Es la única especie del género Perecetus. Se encontró en el desierto costero peruano y se estima que pesaba entre 85 y 340 toneladas. Sus huesos densos sugieren que pudo rivalizar con la ballena azul en tamaño. Probablemente habitaba aguas poco profundas y se alimentaba de animales del fondo marino. Un esqueleto encontrado en Perú pesaba más de 7 toneladas, mucho más que el de una ballena azul. ¿Cuál es la religión más antigua del mundo? La religión más antigua del mundo es el hinduismo, que comenzó hace más de 4000 años en la fascinante tierra de la India. Es una rica mezcla de tradiciones, prácticas y creencias, centrada en textos antiguos como los Vedas. Su enfoque en la espiritualidad, la meditación y el ciclo de la vida han influido profundamente en otras religiones y sigue siendo una fuerza vital en millones de vidas hoy. ¿Por qué la Coca-Cola sabe más deliciosa en botella de vidrio o de lata que en la de plástico? La Coca-Cola sabe mejor en botella de vidrio o lata porque esos materiales sellan mejor el sabor, evitando la alteración por oxígeno y CO2. Además, el vidrio no añade ningún sabor extraño y la lata mantiene la bebida más fría. El plástico, por otro lado, puede permitir que pequeñas cantidades de gases escapen y que compuestos químicos del envase se mezclen con la bebida, alterando ligeramente su sabor. ¿Cómo la realidad virtual cambiará nuestra vida cotidiana? La realidad virtual promete transformar nuestra vida cotidiana al ofrecer experiencias inmersivas y personalizadas. Imagina asistir a conciertos desde tu sala, explorar mundos fantásticos mientras haces ejercicio o tener reuniones en oficinas virtuales llenas de gente. La VR transformará la forma en que aprendemos, jugamos y trabajamos, un futuro emocionante al alcance de nuestras manos. ¿Por qué los soldados para orientar un lugar usan las 12 en punto, las 6 en punto, entre otros? Los soldados usan términos como 12 en punto y 6 en punto para orientarse de manera rápida y precisa, como si su ubicación fuera el centro de un reloj. 12 en punto señala directamente al frente, 6 en punto atrás, 3 en punto a la derecha y 9 en punto a la izquierda. Es una forma sencilla de dar direcciones claras sin importar el terreno o la visibilidad. Imagina un reloj gigante sobre tu cabeza y sabrás exactamente a dónde ir. Rápido, fácil y sin confusiones. ¿Por qué cuando manejas en carretera al fondo se ve como el reflejo del agua, pero cuando te acercas desaparece? Es un fenómeno óptico llamado mirage o reflejo de calor. Cuando el asfalto se calienta, el aire justo encima también se calienta y se expande, creando una capa de aire más cálido que el aire circundante. Esta capa curva los rayos de luz que pasan a través de ella, creando el efecto de un charco de agua en el horizonte. A menudo que te acercas, la diferencia de temperatura se reduce y el efecto desaparece. ¿Cuál es la película más divertida o graciosa del mundo? Elegir la película más divertida es subjetivo, pero Los Monty Python y El Santo Grial es una fuerte candidata con su humor absurdo y diálogos memorables. También están Superbad, con su hilarante travesía adolescente, y Anchorman, con su humor excéntrico. Cada una garantiza risas, convirtiéndose en una joya de comedia ideal para una noche de diversión. ¿Cuál es el vehículo más grande de la historia?
El vehículo más grande de la historia es la excavadora minera Bagger 293, con 225 metros de largo y 96 metros de alto. Es más alto que la Torre Eiffel y mueve hasta 240.000 metros cúbicos de tierra al día. Este colosal alemán cuesta alrededor de $100 millones. Su tamaño es tan impresionante que se desplaza sobre orugas gigantes y puede desenterrar montañas enteras. Una maravilla de la ingeniería. ¿Cómo sucede la heterocromía? La heterocromía ocurre cuando una persona tiene ojos de diferente color debido a variaciones en la cantidad de melanina en el iris. Puede ser genética, resultado de una mutación o adquirida por una lesión. Así, mientras un ojo puede parecer un misterioso zafiro, el otro puede brillar como una esmeralda, creando un aspecto cautivador y único, como si llevaras un secreto en la mirada. ¿Cuáles son los 5 juegos que más dinero recaudan con microtransacciones? Los 5 juegos que más dinero generan con microtransacciones son Fortnite, que recauda más de $5.000 millones al año con skins y pases de batalla. Genshin Impact supera los $4.000 millones gracias a su sistema gacha. Honor of Kings, que recauda alrededor de $3.000 millones gracias a compras en el juego. PUBG Mobile, que supera los $2.000 millones con cosméticos y mejoras. Y Candy Crush Saga con $1.2 mil millones por vidas y potenciadores. ¿De dónde proviene el agua de la cascada más alta del mundo? Si incluso las nubes quedan por debajo de su pico. El Salto Ángel, la cascada más alta del mundo con 979 metros, obtiene su agua de las lluvias que caen sobre la maceta del Ollantaytambo, en Venezuela. Aunque las nubes suelen estar por debajo de la cima, las precipitaciones constantes y la neblina en la región alimentan pequeños arroyos que fluyen hacia el borde del Tepuy. Este fenómeno crea un flujo ininterrumpido de agua, dando lugar a la impresionante caída desde las alturas. ¿Puede un mosquito picar a una persona portadora de VIH y luego picar a otra persona sana y transmitir el virus? Los mosquitos no transmiten el VIH, porque el virus no puede sobrevivir ni replicarse dentro de su organismo, a diferencia de patógenos como el dengue o la malaria, que se multiplican dentro de mosquitos antes de ser transmitidos. El VIH se descompone en su sistema digestivo. Además, los mosquitos no inyectan sangre de una persona a otra, solo transfieren saliva, lo que significa que no pueden pasar el virus al picar a alguien más. ¿Dónde se origina el Imperio Incaico? El Imperio Incaico floreció en los imponentes Andes, con su capital sagrada en Cusco, Perú, fundado según la leyenda por Manco Cápac en el siglo XIII. Los incas construyeron un imperio vasto y organizado que abarcó desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile. Cusco no solo fue su centro político y religioso, sino también el corazón pulsante de una cultura rica en tradiciones y logros arquitectónicos. ¿Quién decide hasta dónde llega la frontera de un país? La delimitación de fronteras entre países se decide mediante tratados, acuerdos diplomáticos y convenciones internacionales. Los gobiernos soberanos negocian límites territoriales basados en historia, geografía y política. Organismos como la ONU y la Corte Internacional de Justicia intervienen para resolver disputas fronterizas con derecho internacional y diplomacia, asegurando el respeto a los límites establecidos y promoviendo la estabilidad entre naciones. ¿Por qué los presidentes pueden desclasificar documentos secretos y cuándo lo pueden hacer? Los presidentes tienen el poder de desclasificar documentos secretos para promover la transparencia o proteger intereses nacionales. Es como jugar a ser detectives de la historia, revelando secretos ocultos para el público. Pueden hacerlo en momentos estratégicos como cuando la información ya no representa una amenaza actual o cuando se necesita para informar al pueblo sobre decisiones importantes. ¿Cómo saben los pájaros migratorios a dónde volar? Los pájaros migratorios usan una increíble combinación de habilidades para encontrar su camino. Se orientan utilizando el sol, las estrellas y el campo magnético de la Tierra. También reconocen características del paisaje y olfatean su entorno para ajustar su ruta. Es como si tuvieran un GPS natural integrado y una brújula interna, permitiéndoles realizar viajes épicos a través de continentes con precisión asombrosa. ¿Cuál es el animal más importante para el planeta? El animal más importante para el planeta es la abeja, las cuales no solo producen miel, sino que son esenciales para la polinización de muchas plantas. Sin ellas, la reproducción de frutas, verduras y flores se vería gravemente afectada, desestabilizando ecosistemas y la cadena alimentaria. Así que, aunque sean pequeñas, su impacto es gigantesco. Las abejas son verdaderas heroínas ecológicas. ¿Qué o quiénes son los Illuminati?
Los Illuminati son un grupo ficticio legendario que, según teorías de conspiración, supuestamente controlan secretamente eventos globales. El término se originó con la Orden de los Illuminati, una sociedad secreta fundada en 1776 en Baviera, Alemania, que promovía la razón y el secularismo. Aunque la orden original fue disuelta en 1785, el término Illuminati se ha asociado con numerosas teorías conspirativas que sugieren que un grupo poderoso y secreto manipula el destino del mundo desde las sombras. ¿Cuál es el barco o buque más grande creado hasta la fecha? Hasta la fecha, el barco más grande del mundo es el Wonder of the Seas, un gigantesco crucero de Royal Caribbean con una longitud de aproximadamente 362 metros y capacidad para más de 6,000 pasajeros. Este coloso ofrece lujosos alojamientos y actividades para todos. Su tamaño es tan impresionante que parece una ciudad flotante, redefiniendo lo que significa navegar en estilo y confort. ¿Cuál fue el primer idioma como tal y que aún se habla? El primer idioma conocido y documentado es el sumerio, que surgió en Mesopotamia alrededor del 3100 a.C. Aunque no se usa en la vida cotidiana, ha sobrevivido en textos y estudios académicos. Sin embargo, el tamil, con más de 2000 años, es el idioma más antiguo que aún se utiliza activamente. Originario del sur de la India, sigue siendo la lengua materna de millones, preservando una rica tradición literaria y cultural. ¿Cuál fue la pintura más antigua? El Celebes meridional, Indonesia, se descubrió el arte rupestre figurativo más antiguo, una pintura de un cerdo salvaje y 3 figuras humanas, con al menos 51.200 años de antigüedad. Este hallazgo, realizado por científicos australianos e indonesios, supera en 5.000 años el arte rupestre más antiguo conocido y retrocede el momento en que los humanos modernos demostraron pensamiento creativo. Destaca tu pregunta en los comentarios con un super gracias y ayúdanos a crear más contenido para el canal. ¿Por qué la sangre universal sirve para todos los cuerpos? La sangre tipo O es considerada universal porque carece de antígenos A y B y del factor RH en su superficie, lo que evita que el sistema inmunológico de otras personas lo rechace. Esto permite que sea transfundida sin provocar reacciones adversas. Aunque es compatible con todos los grupos sanguíneos, quienes tienen O negativo solo pueden recibir sangre de su mismo tipo, lo que la hace muy valiosa. ¿Cuál fue la guerra más corta y la más larga hasta ahora? La guerra más corta de la historia fue entre Reino Unido y Zanzíbar en 1896, que duró solo 38 a 45 minutos. El conflicto estalló cuando el sultán Khalid bin Bargash se negó a abdicar y los británicos respondieron bombardeando su palacio, resultando en una rendición rápida. La guerra más larga fue la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, de 1337 a 1453, que duró 116 años y vio el surgimiento de figuras icónicas como Juana de Arco, marcando el fin de la Edad Media. Si la ciencia ha avanzado tanto, ¿por qué no hemos podido confirmar si hay vida fuera de nuestro planeta? La búsqueda de vida extraterrestre es un desafío emocionante. Explorar el cosmos es como buscar una aguja en un pajar. Distancias vastas y limitaciones tecnológicas complican nuestras investigaciones. Sin embargo, cada descubrimiento nos acerca más, desde exoplanetas hasta señales misteriosas del espacio. Quizás pronto tendremos la respuesta haciendo historia junto a los extraterrestres. ¿Será posible regenerar animales exóticos como en la película de Jurassic Park? La posibilidad de regenerar animales exóticos como en Jurassic Park es especulativa desde el punto de vista científico y ético. La clonación de especies extintas enfrenta desafíos por la degradación del ADN antiguo y la complejidad genética. Aunque la tecnología avanza, recrear especies como dinosaurios sigue siendo improbable a corto plazo. Sin embargo, la investigación en biotecnología podría eventualmente avanzar en la regeneración y clonación de especies extintas. ¿Qué pasaría si en el futuro no hubiera lugar para enterrar a los muertos? Imagínate un futuro donde la escasez de espacio transforma nuestras tradiciones funerarias.
Podríamos optar por tecnologías innovadoras como la cremación ecológica o la compostación humana, convirtiendo los restos en nutrientes para la tierra, o tal vez desarrollemos métodos especiales para el reposo eterno. Sería un cambio de paradigma que redefine cómo honramos a nuestros seres queridos y su legado. ¿Cuál es el objeto hecho por el hombre más lejano a la Tierra? El objeto hecho por el hombre más lejano de la Tierra es la sonda Voyager 1, lanzada en 1977. Ha viajado más allá del sistema solar y actualmente se encuentra a más de 24.000 millones de kilómetros de nosotros. Voyager 1 lleva un disco dorado con mensajes de la Tierra, como una botella en el espacio, enviando un saludo interestelar, una exploradora solitaria en el vasto cosmos. ¿Dónde está el viento cuando no sopla? Cuando el viento no sopla, simplemente está en calma. En realidad el aire sigue presente, pero no hay diferencias de presión o temperatura que lo hagan moverse. Es como si el viento estuviera en una pausa, esperando a que las condiciones cambien. Así que aunque no lo sientas, el aire está ahí, listo para volver a moverse en cuanto surjan nuevas corrientes. ¿Qué es una aduana y cuál es su función? Una aduana es una oficina gubernamental en puertos, aeropuertos y fronteras que regula el flujo de mercancías, personas y vehículos. Su función incluye aplicar leyes aduaneras, recaudar impuestos y aranceles, prevenir el control y proteger la economía nacional. También supervisa el cumplimiento de normas de seguridad y salud, asegurando que solo se importen y exporten bienes permitidos y seguros. ¿Cómo sería la Tierra si la humanidad dejara de existir? Si la humanidad dejara de existir, la Tierra se regeneraría lentamente, las ciudades y estructuras se desmoronarían y la vegetación reclamaría los espacios urbanos. Los ecosistemas se equilibrarían, con especies animales adaptándose sin intervención humana. La contaminación se reduciría y la naturaleza recuperaría su curso. En miles de años, el planeta podría volver a un estado similar al que tenía antes de la humanidad. ¿Por qué el corazón que dibujamos es tan diferente del corazón real? ¿Cuál es el origen de esta forma? El corazón que dibujamos, como su forma estilizada y simétrica, se inspira más en símbolos antiguos que en el órgano real. Se cree que proviene de la silueta de la hoja de hierba o del fruto de la planta silfio, usado en la antigüedad como símbolo de amor y fertilidad. Con el tiempo, esta representación se convirtió en un ícono romántico, alejado de la compleja estructura del corazón real, que es más irregular y funcional. ¿Cuál fue el primer audio y video grabado en el mundo? El primer audio grabado fue realizado por Edward Leon Scott de Martyville en 1860, usando su fonautógrafo, capturando sonidos de una voz cantando Au clair de la lune. El primer video titulado La escena del jardín de Rounday fue grabado por Louis Le Prince en 1888 con una cámara LPCC Type 16. Esta grabación dura solo 1.66 segundos y muestra a 4 personas bailando. ¿Qué programa usan los desarrolladores de videojuegos para crear sus juegos? La mayoría de los desarrolladores de videojuegos utilizan motores como Unity o Unreal Engine. Unity es famoso por su versatilidad, permitiendo crear desde juegos móviles hasta experiencias en realidad virtual. Unreal Engine destaca por sus gráficos de alta calidad, usados en juegos como Fortnite. Ambos motores son como las cajas de herramientas mágicas donde los sueños digitales se convierten en realidad jugable. ¿Cuál es el platillo considerado el más delicioso en el mundo y el menos delicioso y por qué? El platillo considerado el más delicioso varía según la cultura, pero el sushi a menudo destaca por su sofisticación y frescura. En contraste, el surströmming, un arenque fermentado de Suecia, es famoso por su olor fuerte y sabor adquirido, lo que lo hace uno de los menos apetitosos para muchos. La percepción de sabor es subjetiva y culturalmente influenciada, haciendo que lo delicioso para algunos pueda ser inaceptable para otros. ¿Cuántos juegos de Mario existen hasta la fecha, tanto 2D como en 3D? Hasta la fecha existen más de 200 juegos de Mario, incluyendo títulos principales y spin-off, entre los clásicos de plataformas 2D como Super Mario Bros. Y la aventura en 3D como Super Mario 64. El fontanero ha protagonizado numerosos géneros, carreras en Mario Kart, deportes y hasta fiestas en Mario Party. Mario se ha mantenido relevante por más de 3 décadas, siendo uno de los personajes más icónicos de los videojuegos. Si el oro es el respaldo al dinero, ¿cuál es el respaldo a las criptomonedas? Las criptomonedas se respaldan en la confianza y la tecnología blockchain, en lugar del respaldo físico como el oro. Su valor proviene de la seguridad y descentralización de la cadena de bloques. La aceptación global, la tecnología y la innovación son fundamentales. Es como tener un respaldo digitalizado que se mueve rápidamente, transformando la forma en que entendemos y utilizamos el dinero en la era digital. ¿Qué pasaría si la delincuencia se terminara?
Si la delincuencia desapareciera, el mundo se transformaría en un lugar de confianza y seguridad absoluta. Las calles serían seguras, sin temor al crimen. Los recursos se dirigirían hacia el bienestar social, la creatividad y el desarrollo humano. Las cárceles se convertirían en centros de rehabilitación y educación. Sería un renacimiento de la paz con justicia social y equidad floreciendo como nunca antes. ¿Qué pasaría si los humanos viviéramos en Marte? Vivir en Marte nos enfrentaría a desafíos épicos como una atmósfera delgada y temperaturas gélidas. Tendríamos que vivir en hábitats presurizados y crear nuestra propia agua y comida. La gravedad marciana afectaría nuestra salud ósea y muscular. Imagina explorar un planeta nuevo con paisajes rojos y cielos espectaculares. La vida en Marte sería una aventura épica llena de descubrimientos. ¿Por qué cuando lloramos se nos hinchan los ojos? Cuando lloramos, los ojos se hinchan debido a la acumulación de líquido en los tejidos circundantes. Las glándulas lacrimales producen lágrimas que, además de humedecer el ojo, pueden hacer que los vasos sanguíneos se dilaten. Este aumento de líquido y el esfuerzo del llanto provocan hinchazón en los párpados. Es como si el cuerpo te diera un recordatorio visual de tus emociones. ¿Por qué el cielo de nuestro planeta es azul y no lo vemos negro como en el espacio? El cielo de nuestro planeta es azul debido a un fenómeno llamado dispersión de Rayleigh. La atmósfera terrestre dispersa la luz solar en todas direcciones, y como la luz azul tiene ondas más cortas, se dispersa más que los otros colores. Por eso, cuando miramos el cielo, vemos predominante el color azul. En el espacio sin atmósfera se dispersa la luz. El cielo aparece negro porque no hay partículas que difundan la luz solar. ¿Por qué se da la diabetes? La diabetes ocurre cuando el cuerpo no puede manejar el azúcar en la sangre adecuadamente. En la diabetes tipo 1, el sistema inmunitario destruye las células productoras de insulina en el páncreas. En la tipo 2, las células se vuelven resistentes a la insulina o no la producen en suficiente cantidad. El resultado es un exceso de azúcar en la sangre que puede causar varios problemas de salud. ¿Cuántos países descubrió Cristóbal Colón y cuáles fueron? Colón no descubrió países en el sentido moderno, pero sus viajes en 1492 llevaron a Europa el conocimiento de islas en el Caribe. En su primer viaje llegó a lo que hoy son las Bahamas y la isla de Hispaniola, que abarca Haití y República Dominicana. Aunque no llegó al continente americano, sus expediciones iniciaron un proceso de colonización y transformación con repercusiones históricas para ambos mundos. ¿Cuál es el elemento químico perdido en la tabla periódica y por qué? El elemento químico perdido en la tabla periódica es el elemento 117, aún sin nombre oficial y conocido temporalmente como un septio. Este elemento, creado sintéticamente por colisión de calcio y berkelio en el laboratorio, llena un vacío entre los elementos 116 y 118. Aunque extremadamente radioactivo y de vida breve, su descubrimiento marca un avance significativo en la exposición de la tabla periódica. ¿Cuál es el anime o serie o caricaturas más largas, con más episodios? El anime más largo cuenta actualmente con más de 8100 episodios. Se llama Sasae-san. Es una serie que comenzó a emitirse en 1969 y sigue en emisión. Es un fenómeno cultural en Japón conocido por sus historias cotidianas sobre la familia Sasae. Aunque no es tan conocido fuera de Japón, su longevidad lo convierte en un verdadero titán de la televisión, manteniendo generaciones enteras entretenidas durante décadas. ¿Por qué Buzz Lightyear decía que no era un juguete, pero se quedaba quieto cuando Andy entraba? Buzz Lightyear creía ser un verdadero guardián espacial, por eso insistía que no era un juguete. Sin embargo, al igual que los demás juguetes, seguía las reglas del mundo de Toy Story. Cuando un humano como Andy entraba, los juguetes automáticamente se quedaban quietos. Aunque Buzz no lo entendía al principio, actuaba instintivamente como los demás, sin darse cuenta de su verdadera naturaleza como juguete hasta más adelante en la historia. ¿Qué tiene la ropa fluorescente para que brille en la oscuridad? La ropa fluorescente brilla en la oscuridad debido a la presencia de pigmentos especiales que absorben luz ultravioleta y la reemiten en longitudes de ondas visibles. Estos pigmentos, como los compuestos de uranio o pigmentos sintéticos, convierten la luz ultravioleta en colores brillantes que destacan en condiciones de baja iluminación. Así, cuando la luz ultravioleta, como la de las luces negras, incide en la ropa, esta parece brillar intensamente. ¿Cómo se hace el pegamento y cuál es el más fuerte del mundo? El pegamento se elabora a partir de polímeros, que son cadenas largas de moléculas. Se combinan con solventes y aditivos para crear diferentes tipos, como el pegamento blanco o el epóxico. El pegamento epóxico, formado por dos componentes que se mezclan, es uno de los más fuertes del mundo, capaz de unir metales, cerámicas y madera. Su resistencia se debe a la formación de enlaces químicos duraderos durante el proceso de curado. Si nos duele la cabeza o el estómago y tomamos pastillas o jarabes,
¿Cómo saben los medicamentos dónde nos duele para aliviarnos? Los medicamentos no son magos, pero actúan como detectives del cuerpo humano. Al tomarlos, se disuelven en el torrente sanguíneo y viajan por todo el sistema. Su misión es encontrar receptores específicos como detectives buscando pistas, y luego actúan bloqueando el dolor o curando el malestar. Son pequeños héroes químicos que nos ayudan a sentirnos mejor aunque no entiendan de mapas de dolor. ¿Por qué cuando hace muchísimo frío lo primero que se congelan son las puntas de los dedos de las manos? Cuando hace mucho frío, las puntas de los dedos sufren debido a la reducción del flujo sanguíneo hacia esas áreas periféricas para conservar calor en el cuerpo central. Esto puede llevar a la congelación de tejidos expuestos, ya que la capacidad de mantener la temperatura adecuada en las extremidades se reduce. Es esencial protegerse adecuadamente para prevenir daños por congelación en condiciones extremas de frío. Destaca tu pregunta en los comentarios con un super gracias y ayúdanos a crear más contenido para el canal. Según el ritmo que lleva el consumo del petróleo, ¿cuándo se acabará este combustible fósil? A medida que continuamos consumiendo petróleo a un ritmo acelerado, las proyecciones indican que las reservas podrían agotarse significativamente en las próximas décadas. Es hora de acelerar el cambio hacia energías renovables y tecnologías sostenibles para asegurar un futuro energético estable y menos dependiente de los combustibles fósiles. ¿Para qué sirven las piedras o grava que hay en las vías de algunos metros o trenes? Las piedras o grava que ves en las vías del tren, llamadas balasto, ayudan a estabilizar los rieles distribuyendo el peso de los trenes de manera uniforme y evitando movimientos indeseados. Además, mejoran el drenaje, permitiendo que el agua fluya y no se acumule, lo cual es esencial para evitar daños en la estructura. El balasto también impide el crecimiento de maleza que podría desestabilizar los rieles. ¿Por qué la NASA no intenta hacer un cohete como un avión para entrar y salir del planeta? La NASA no hace cohetes como aviones porque funciona en entornos muy diferentes. Los aviones vuelan en la atmósfera, donde el aire proporciona sustentación. Los cohetes, en cambio, deben operar en el vacío del espacio donde no hay aire. Por eso los cohetes utilizan motores a propulsión que expulsan gases a alta velocidad para generar el empuje necesario. Diseñar un cohete como un avión no sería efectivo en el vacío del espacio, donde se requieren diferentes tecnologías y principios de propulsión. ¿Cómo se miden los megabytes y gigabytes? Los megabytes, MB, y gigabytes, GB, son unidades que miden la cantidad de datos como si fueran cajas para almacenar información. Un megabyte es una caja pequeña, capaz de guardar unos 1000 documentos. Un gigabyte es una caja mucho más grande, capaz de contener unos 1000 megabytes. Así que, cuanto mayor es el número de gigabytes, más espacios tienes para tus archivos, fotos y juegos. ¿Qué significan las siglas AM y PM de los relojes? Las siglas AM y PM dividen el día en dos mitades. AM, del latín ante meridian, significa antes del mediodía y abarca desde la medianoche hasta el mediodía. PM post meridian significa después del mediodía, cubriendo desde el mediodía hasta la medianoche. En resumen, tu reloj utiliza latín para mantenerte en sincronía con el ritmo del día, una conexión clásica. ¿Cuál fue la primera arma de la historia? Las formas más tempranas de armamento fueron las lanzas de piedra con la punta envenenada. Hay registros de chinos que usaban armaduras de cuero y armas cortas hechas de jade. El hombre común en el mundo antiguo usaba un sencillo palo recto como arma básica de defensa contra los enemigos. ¿Cuál es el juego de rol más antiguo y el más famoso? El juego de rol más antiguo es Dungeons & Dragons, D&D, creado por Gary Gygax y Dave Arneson. Revolucionó el mundo del entretenimiento al introducir la fantasía, narración colaborativa y toma de decisiones estratégicas. Dungeons & Dragons también es el más famoso, con millones de jugadores y adaptaciones en series, libros y videojuegos. Su popularidad ha crecido aún más gracias a programas como Stranger Things. ¿Cómo se colocan los molinos de viento? Los molinos de viento se colocan en ubicaciones estratégicas con vientos fuertes y constantes, como colinas o áreas despejadas. La instalación comienza con una base de concreto para soportar la estructura. Luego se levantan las torres con grúas y se ensamblan las arpas y el generador en la parte superior. Las arpas se ajustan para capturar el viento de manera óptima, manteniendo una distancia adecuada para evitar la interferencia del flujo de aire. ¿Por qué usamos el término en punto para indicar una hora exacta? El término en punto proviene del uso de la palabra punto para referirse a un marcador o una señal. En la Edad Media, los relojes eran mecánicos y a menudo tenían una aguja que marcaba la hora exacta. Al decir en punto, se indicaba que la hora estaba precisa, como un punto en una línea.
Esta expresión ha perdurado a lo largo de los siglos, simbolizando precisión y puntualidad en el tiempo. ¿Cuál es el ave más peligrosa para los humanos? El casuario, nativo de Australia y Nueva Guinea, es el ave más peligrosa del mundo. Con una altura de hasta 1.8 metros y garras afiladas, puede correr hasta 50 km por hora y saltar más alto que un humano promedio. Sus patas pueden infligir heridas graves, convirtiéndolo en un formidable oponente, una criatura digna de respeto y de mantenerse a una distancia segura en la selva. ¿Por qué los perros dan varias vueltas sobre sí mismos antes de tumbarse? Los perros dan vueltas antes de acostarse como un instinto derivado de sus ancestros salvajes, quienes pisoteaban vegetación alta para crear un lugar cómodo para dormir. Este comportamiento les ayuda a regular la temperatura corporal y encontrar una posición cómoda para descansar, asegurando su confort y seguridad al adaptarse a su entorno antes de dormir. ¿Cuál fue el primer juego creado para la PlayStation 1? El primer juego creado para la PlayStation 1 fue Battle Arena Toshinden, lanzado en 1995. Este juego de lucha en 3D fue pionero en mostrar las capacidades gráficas y de rendimiento de la consola, cautivando a los jugadores con su acción intensa y personajes carismáticos. Marcó el comienzo de una era emocionante para los videojuegos, estableciendo un estándar para las futuras consolas. ¿Por qué crecen hierbas y plantas en los cerros si nadie pone una semilla para que crezcan? Las hierbas y plantas crecen en los cerros porque el viento, los animales y el agua transportan semillas de plantas a esos lugares inhóspitos. También, las semillas pueden estar presentes en el suelo desde hace tiempo esperando el momento adecuado para germinar. Así, la vida encuentra su camino incluso en los rincones más inesperados. Es un hermoso juego de supervivencia natural. ¿Qué pasaría si dejamos de comer pollo? Dejar de comer pollo podría reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la carne procesada y los antibióticos en la producción avícola. Es importante reemplazar el pollo con otras fuentes de proteínas como legumbres, pescado o lácteos. Además de reducir el consumo de pollo, puede disminuir la huella de carbono y el impacto ambiental de la ganadería industrial, beneficiando al medio ambiente. ¿Cómo se inventó el básquetbol? El baloncesto fue inventado en 1891 por James Naismith, un profesor que buscaba una actividad para mantener a sus alumnos activos durante el invierno. Usó una pelota y colgó 2 cestas de duraznos en el gimnasio. El objetivo era lanzar la pelota en las cestas para anotar puntos. Así, en medio de un frío invierno y con mucha creatividad, nació el baloncesto, que hoy conocemos y amamos. ¿Por qué hay más gatos naranjas machos? La genética tiene sus trucos. Resulta que el color naranja en los gatos proviene de un gen en el cromosoma X. En las gatas, el gen debe estar presente en ambos cromosomas X para que el pelaje sea naranja. En los machos, con un solo X y un Y, basta con que el gen esté en el único cromosoma X. Por eso, solo 1 de cada 10 gatos naranjas es hembra. Así que, los meninos naranjas son como los pelirrojos de 4 patas. ¿Qué tan cierto es que entre más alejada de la línea del Ecuador esté, menos salada es el agua del mar? No es del todo cierto que el agua del mar sea menos salada. Cuanto más te alejas del Ecuador, la salinidad del océano está más influenciada por factores como la evaporación, la precipitación y el aporte de ríos. En las regiones ecuatoriales, la alta evaporación puede aumentar la salinidad, mientras que en áreas polares, el deshielo y la entrada de agua dulce puede reducirla. La salinidad varía según el lugar y las condiciones. ¿Cómo es que se logra cambiar el color de los ojos de forma permanente sin dañar el iris o quedar ciegos? Cambiar el color de los ojos de forma permanente sin dañar el iris ni afectar la visión es posible con un procedimiento llamado iridectomía. Consiste en la eliminación selectiva de melanina en el iris que altera el color sin afectar la visión. Sin embargo, es un proceso costoso y con riesgos potenciales. Así, el ojo puede pasar de un tono marrón a un sorprendente azul sin perder su funcionalidad. ¿Cuál es la técnica o estrategia que utiliza un actor de TV o película para llorar en serio sin estar triste? Los actores utilizan varias técnicas para llorar sin estar tristes. Una común es la memoria emocional, donde evocan recuerdos personales para generar lágrimas o se enfocan intensamente en el momento emocional de la escena, conectando con el personaje. También se entrenan en control de la respiración para simular llanto y en relajación muscular para soltar emociones. Algunos usan métodos físicos como gotas para los ojos que simulan lágrimas reales.
¿Cuál fue el primer teléfono móvil, la primera PC y consola de videojuegos? El primer teléfono móvil fue el Motorola Dynatac 8000X, lanzado en 1983, un dispositivo voluminoso pero revolucionario. El primer PC fue el IBM 5150, introducido en 1981, que marcó el inicio de la informática personal. La primera consola de videojuegos fue la Magnavox Odyssey, lanzada en 1972, que ofrecía juegos básicos como tenis y ping-pong en una época antes de los gráficos sofisticados y los videojuegos modernos. ¿A qué velocidad se mueven las alas de los mosquitos? Las alas de los mosquitos se mueven a una velocidad impresionante de aproximadamente 1000 a 1200 veces por minuto, lo que equivale a 20 a 25 movimientos por segundo. Este rápido batir les otorga agilidad y maniobrabilidad, esenciales para evadir depredadores y buscar alimento. Además, el característico zumbido que escuchamos proviene de la vibración de sus alas, creando una melodía que muchos preferirían no escuchar. ¿Cómo impactará el desarrollo de la inteligencia artificial en el mercado laboral global en las próximas 2 décadas? El desarrollo de la inteligencia artificial promete transformar el mercado laboral global. Mientras los robots realizan tareas repetitivas, los humanos se centrarán en trabajos creativos y estratégicos. Habrá una demanda creciente de habilidades tecnológicas y de adaptabilidad. Imagina colegas robóticos en la oficina y cómo nuestra relación con el trabajo cambiará mientras abrazamos el futuro de la inteligencia artificial. ¿Cómo se comunicaría una persona ciega y sorda de nacimiento si no hay forma de enseñarle? Una persona ciega y sorda de nacimiento podría desarrollar un sistema propio de comunicación táctil, usando el sentido del tacto para interactuar con el mundo, creando patrones y señales únicos con sus manos y cuerpo. A través de toques, presiones y movimientos establecería un lenguaje personal que le permitiría transmitir y recibir información similar a un código secreto táctil. ¿Dónde se originó que aplaudir sea una forma de reconocimiento? El gesto de aplaudir como reconocimiento se remonta a la antigua Roma, donde se comenzó a golpear las manos durante actuaciones teatrales para mostrar aprobación. Desde los coliseos romanos hasta los modernos teatros y estadios, el aplauso sigue siendo un tributo poderoso a la excelencia y el talento, convirtiéndose en una expresión universal de aprobación y celebración en todo el mundo. ¿Por qué cuando cortamos los bigotes a los gatos no pueden cazar ratones? Los bigotes de los gatos son sensores vitales para su caza. Estos vellos, llamados vibrisas, detectan vibraciones y ayudan a medir el espacio, la distancia y la textura de los objetos, permitiendo que el gato localice y atrape presas en la oscuridad. Sin ellos, pierden su capacidad para cazar con precisión, ya que no pueden detectar los movimientos sutiles de los ratones. Cortándoles los bigotes es como quitarles su GPS natural. ¿Qué son los apócrifos? Los apócrifos son escritos religiosos antiguos que no fueron incluidos en la Biblia oficial. Estos textos ofrecen una perspectiva fascinante sobre las creencias y leyendas que casi formaron parte de nuestra tradición religiosa. Su exclusión fue decidida por líderes religiosos en los primeros siglos del cristianismo, basándose en criterios de autenticidad y aceptación doctrinal. Todo un misterio literario. ¿Qué pasaría si desapareciesen todos los videojuegos del mundo? Si desaparecieran todos los videojuegos, perderíamos una importante forma de entretenimiento y expresión artística, afectando a jugadores, creadores y la economía de industrias relacionadas con el desarrollo de software y el streaming. Socialmente, muchos perderían una plataforma para socializar y competir. Sin embargo, surgirían nuevas formas de entretenimiento y el interés en actividades recreativas como deportes y medios tradicionales podría aumentar. ¿En qué se basaron para darle los nombres a los 7 océanos? Los nombres de los 7 océanos se basan en diversas razones históricas y geográficas. El Océano Pacífico fue nombrado por Magallanes debido a sus aguas tranquilas. El Atlántico proviene de la mitología griega, donde Atlas sostenía el cielo. El Índico recibe su nombre de la India, mientras que el Ártico y el Antártico se refieren a los polos. El Océano Antártico, también llamado Océano Austral, rodea la Antártida. ¿Qué es más efectivo, un jarabe o una pastilla? Depende de la condición y la rapidez con la que necesitas alivio. Los jarabes son ideales para tratar síntomas de la garganta y tos porque actúan localmente y con rapidez. Las pastillas, en cambio, son más prácticas, tienen una dosificación precisa y son preferibles para tratamientos prolongados. La efectividad varía según el tipo de medicamento y la necesidad del paciente. ¿De dónde se originan los nombres de los puntos cardinales? Los nombres de los puntos cardinales provienen del germánico nordi, norte, sudri, sur, austri, este y vestri, oeste, según la mitología nórdica. Estos términos se incorporaron recientemente. Antes se usaban septentrión o boreal para el norte, meridión o austral para el sur,
Solano o Levante para el este y Céfiro o Poniente para el oeste. Así es como nos unen con la observación del cielo a lo largo de la historia. Si un remedio vence en agosto y ya es agosto, ¿se puede consumir igual? Generalmente, aún puede ser seguro consumir un medicamento el mes de su vencimiento, pero no garantiza su eficacia completa. Las fechas de vencimiento indican hasta cuándo el fabricante asegura la eficacia y seguridad del medicamento. Después de esa fecha, la calidad puede disminuir. Siempre es mejor consultar con un profesional de la salud antes de usarlo. La prudencia es clave. ¿Qué es el Hammurabi? ¿Y cómo funcionaba? El Código de Hammurabi es uno de los primeros conjuntos de leyes escritos, creado alrededor de 1754 a.C., en Babilonia por el rey Hammurabi. Grabado en una estela de piedra, el código cubría aspectos de la vida cotidiana desde contratos hasta penas por delitos. Funcionaba como una guía legal rígida, asegurando justicia y orden social mediante principios como ojo por ojo, estableciendo precedentes legales que influyen hasta hoy. ¿Cuántos vuelos comerciales hay en el mundo durante un día? A diario se realizan aproximadamente 100.000 vuelos comerciales en todo el mundo. Esta cifra incluye vuelos nacionales e internacionales, conectando ciudades y continentes. La red aérea es crucial para el comercio, el turismo y la movilidad global. Las aerolíneas operan miles de aviones que transportan millones de pasajeros y carga, y cada vuelo contribuye a una red dinámica y compleja que mantiene al mundo interconectado. Destaca tu pregunta en los comentarios con un super gracias y ayúdanos a crear más contenido para el canal. ¿Cuánto tiempo puede una persona dormir ininterrumpidamente sin medicamentos ni trastornos del sueño? ¿Y quién es la persona con el récord de sueño continuo? En condiciones normales, una persona puede dormir ininterrumpidamente hasta 11 horas sin problemas. El récord mundial de sueño continuo se estableció en 1959 por Randy Gardner, quien durmió 11 días sin interrupción durante un experimento de privación de sueño. Aunque su caso fue extremo, no es recomendable intentar igualar este récord, ya que la privación de sueño puede tener serias consecuencias para la salud. ¿Cuál es la planta más costosa del mundo? La planta más costosa del mundo es la Orchidea rothschildiana, también conocida como la orquídea de Rothschild. Esta rara orquídea nativa de Borneo puede alcanzar precios de hasta $5,000 por planta debido a su belleza excepcional y su dificultad para cultivarse. Su demanda en el mercado de coleccionistas y botánicos se debe a su flor única, que presenta patrones inusuales y colores vibrantes, haciéndola extremadamente deseable y costosa. ¿Cuál es el objeto más costoso que existe en el planeta? El objeto más costoso del planeta no es un yate lujoso ni una mansión deslumbrante, sino el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, en Suiza. Con un costo de miles de millones de dólares, este acelerador de partículas gigantesco y complejo es una maravilla científica diseñada para explorar los misterios del universo. Es literalmente un experimento de gran escala que nos acerca más a entender el cosmos. ¿Quién hizo los himnos de cada país? ¿Alguna persona los inventó o alguien escribió cada himno de cada país? Los himnos nacionales de cada país reflejan valores culturales, históricos y políticos específicos compuestos por diversos artistas en momentos históricos significativos, escritos por poetas, músicos o compositores reconocidos. Suelen ser encargos oficiales o expresiones de patriotismo. Estos himnos son símbolos cruciales de identidad nacional, enseñados y cantados en ceremonias importantes, destacando su importancia en la cohesión y la expresión de cada nación. Si en el espacio no hay fricción, ¿cuánta energía se necesitaría para alcanzar la velocidad de la luz? Según la teoría de la relatividad, acercarse a la velocidad de la luz aumenta exponencialmente la masa de un objeto, requiriendo energía infinita. Por ejemplo, alcanzar el 90% de la velocidad de la luz necesitaría más de 2.5 veces la energía de la masa del objeto, y a medida que te acercas a la velocidad de la luz, la energía requerida se vuelve infinita, así que en términos simples, es una hazaña energética casi imposible. ¿Cuál es la diferencia entre una embajada y un consulado? Una embajada actúa como la principal representación diplomática de un país en otro, manejando relaciones políticas y estratégicas. Un consulado, por otro lado, se enfoca en servicios prácticos para ciudadanos como visas y asistencia en emergencias. Piensa en la embajada como el centro de mando y el consulado como el punto de apoyo. Ambos cumplen funciones clave en la diplomacia. ¿Existe un límite para la tecnología? Actualmente no hay un límite definitivo para la tecnología, pero enfrenta desafíos como las limitaciones materiales, la capacidad de procesamiento y problemas éticos y sociales. También hay barreras económicas y ambientales. Aunque la tecnología avanza rápidamente, es probable que surjan y debatan nuevas limitaciones a medida que desarrollamos nuevas tecnologías y enfrentamos sus implicaciones.
¿Cómo un canal le pide permiso a un monopolio como en Disney? Un canal solicita permiso a Disney a través de un proceso formal, presenta una propuesta detallada sobre cómo utilizan los contenidos, luego ambas partes negocian términos de licencia como pagos y derechos de uso. Finalmente se firma un contrato que define las condiciones del acuerdo. Disney, con su control sobre sus propiedades, asegura que todo esté claramente estipulado y conforme a sus políticas. ¿Es posible que las personas se curen de asma o que se desarrolle asma en la adultez? Sí, es posible desarrollar asma en la adultez, aunque es más común en la infancia. El asma puede aparecer por factores como alergias, infecciones o cambios en el entorno. En cuanto a la cura, no existe una solución definitiva, pero los tratamientos modernos pueden controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida significativamente. Así que con la ayuda adecuada se puede mantener al asma bajo control. ¿Los peces del mar podrían sobrevivir si el agua no es salada? No, los peces marinos no podrían sobrevivir en agua dulce. Están adaptados para la salinidad del océano, que les ayuda a regular el equilibrio de fluidos en sus cuerpos. En agua dulce, perderían sales esenciales y enfrentarían problemas de equilibrio interno, lo que podría ser fatal. Cada tipo de pez está diseñado para su ambiente específico, así que el agua salada es clave para su supervivencia. ¿Cómo se forman los maremotos o tsunamis? Los maremotos o tsunamis se forman por movimientos sísmicos bajo el agua, como terremotos, erupciones volcánicas o deslizamientos de tierra. Cuando ocurre un evento sísmico en el lecho marino, desplaza grandes volúmenes de agua, creando olas gigantescas que se propagan a gran velocidad. A medida que estas olas se acercan a la costa, su altura aumenta, causando olas devastadoras cuando finalmente llegan a tierra. ¿Quién inventó el código binario? El código binario, ese sistema de unos y ceros que impulsa toda la computación moderna, fue formalizado por el matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz en el siglo XVII. Aunque ideas similares aparecieron antes, Leibniz sistematizó el código binario en su forma moderna. Imagínate un sistema numérico que comenzó como una curiosidad matemática. Ahora es la base de toda la tecnología digital actual. ¡Qué locura! ¿Cuál es la distancia entre la Tierra y la Luna? La distancia promedio entre la Tierra y la Luna es de 384.400 kilómetros. Esta cifra varía debido a la órbita elíptica de la Luna, oscilando entre 363.300 y 405.500 kilómetros. Esta distancia es suficiente para que la luz de la Luna tarde aproximadamente 1.28 segundos en llegar a la Tierra. Este vínculo cercano juega un papel crucial en fenómenos como las mareas, eclipses y el equilibrio axial terrestre. Destaca tu pregunta en los comentarios con un super gracias y ayúdanos a crear más contenido para el canal. ¿Cómo se hace la sal? ¿Se calienta el agua del mar? La sal se obtiene principalmente mediante la evaporación del agua del mar en salinas. Primero, se bombea agua marina a grandes estanques, donde se deja evaporar lentamente bajo el sol. A medida que el agua se evapora, se forman cristales de sal en el fondo. Estos cristales se recogen, se limpian y se procesan para eliminar impurezas. Este método ha sido utilizado durante siglos y es eficaz para producir sal a gran escala. ¿Cómo determinaron los nombres de los elementos de la tabla periódica? Los nombres de los elementos de la tabla periódica son resultado de una mezcla de historia, mitología, características físicas y homenajes científicos. Por ejemplo, el helio honra al sol griego Helios, mientras que el plutonio refleja la relación con Plutón y la energía nuclear. Es un collage de descubrimientos científicos y culturales que dan vida a la tabla periódica como un mapa de nuestro conocimiento atómico. ¿Quién descubrió los números y cómo supieron cómo usarlos? Los números no fueron descubiertos por una sola persona, surgieron de manera independiente en varias culturas antiguas. Los sumerios en Mesopotamia y los egipcios desarrollaron sistemas numéricos hace más de 5.000 años. Los humanos aprendieron a usarlos para contar, medir y registrar eventos. Con el tiempo, matemáticos como los griegos y los indios ampliaron estos conceptos, creando sistemas más avanzados y reglas que todavía usamos hoy. ¿La hipnosis es real? ¿Se puede hipnotizar a alguien y pedir que diga o haga cosas? La hipnosis es real y puede inducirse en personas susceptibles. Aunque no es un control total de la mente, puede influir en la percepción y conducta. Pedir a alguien bajo hipnosis que haga cosas va desde lo gracioso a lo sorprendente, pero no convierte a nadie en un agente secreto o en un pollo. Es más bien una herramienta fascinante que explora los límites de la mente humana. ¿Cuál fue el primer canal de YouTube en llegar a 1 millón de suscriptores? El primer canal de YouTube en alcanzar 1 millón de suscriptores fue PewDiePie,
conocido por sus videos de juegos y comedia, logró este hito en 2013, convirtiéndose en una sensación global y marcando un antes y un después en la plataforma. Su éxito pionero demostró el poder de YouTube para lanzar estrellas digitales y cambiar el panorama del entretenimiento en línea. Todo un récord en la historia de YouTube. ¿Cuál es el río más grande del mundo? El río más grande del mundo en longitud es el Amazonas, con unos 7.062 kilómetros. Aunque el Nilo a veces se disputa el título por ser más largo, el Amazonas gana en caudal con sus 209.000 metros cúbicos por segundo, transportando más agua que cualquier otro río. Este coloso amazónico no solo define paisajes, sino que también es vital para la biodiversidad y el clima del planeta, un verdadero gigante natural. ¿Es verdad que Walt Disney está criogenizado hasta que encuentren una cura a su enfermedad? No, Walt Disney no está en una especie de congelador mágico. Aunque el mito de que está criogenizado ha circulado, la verdad es que fue incinerado tras su muerte en 1966, así que, en lugar de estar congelado esperando una cura, Disney se convirtió en cenizas. A veces los cuentos son tan encantadores como sus películas, pero este es solo un mito sin fundamento. ¿Cómo hacen los geólogos para calcular las placas tectónicas con exactitud si están a profundidades de la Tierra y del fondo marino? Los geólogos calculan el movimiento de las placas tectónicas usando tomografías sísmicas, que crea imágenes del interior de la Tierra mediante ondas sísmicas. También emplean GPS para medir desplazamientos en la superficie y estudian patrones de terremotos y volcanes. Además, analizan datos de perforaciones en el fondo marino, combinando estas técnicas para entender con precisión las placas tectónicas. Si en promedio cada persona ocupa 0.15 metros cuadrados de la superficie del planeta, ¿qué porcentaje del planeta ocupa toda la población del mundo? Si cada persona ocupa 0.15 metros cuadrados de la superficie del planeta, con 8.000 millones de personas sumamos solo 1.200 kilómetros cuadrados, comparado con la superficie total de la Tierra, que es de aproximadamente 510 millones de kilómetros cuadrados. Esto representa menos del 0.00025%. Así que, aunque estamos en todas partes y llenos de muchas ciudades, nuestro espacio individual es apenas una gota en el vasto océano, un dato que pone en perspectiva la inmensidad del planeta. Al igual que los humanos pueden tener trillizos o cuatrillizos, ¿los primates también pueden tenerlos? Sí, los primates también pueden tener trillizos o cuatrillizos, aunque es raro. En la naturaleza, los nacimientos múltiples son menos comunes en primates que en humanos, pero se han registrado casos. Por ejemplo, algunos monos y simios han dado a luz a 3 o 4 crías a la vez. Estos nacimientos múltiples suelen ser una excepción, pero muestran la diversidad en la reproducción de los primates. ¿Por qué en los desiertos las temperaturas son tan altas durante el día y tan bajas en la noche? En los desiertos, las temperaturas fluctúan drásticamente debido a la falta de vegetación y humedad. Durante el día, el sol calienta rápidamente la superficie arenosa, que absorbe mucho calor. Sin embargo, por la noche, la ausencia de nubes y vegetación provoca una rápida pérdida de calor hacia el espacio, causando temperaturas extremadamente bajas. Esta combinación de absorción y radiación hace que los desiertos sean tan extremos. ¿Por qué hay tartas en los cumpleaños? Las tartas de cumpleaños tienen sus raíces en la antigua Grecia, donde se solían hornear pasteles redondos para honrar a Artemisa, la diosa de la luna. Más tarde, en la Edad Media, los alemanes comenzaron la tradición de celebrar cumpleaños con velas en el pastel, simbolizando la luz de la vida y ahuyentando los malos espíritus. Hoy es una dulce excusa para celebrar y disfrutar con amigos y familia. ¿Cuál es el animal con el cerebro más grande en relación con su tamaño? ¿Es el colibrí? A pesar de ser diminutos, los colibríes tienen cerebros relativamente grandes en comparación con su tamaño corporal. Esto les permite realizar hazañas asombrosas como vuelos acrobáticos precisos y recordar rutas de migración complejas. Sus cerebros son adaptaciones sorprendentes para sobrevivir en su entorno cambiante y exigente. ¿Cuál fue el primer jugador de fútbol en jugar tatuado? El honor de ser el primer jugador de fútbol tatuado varía según las fuentes, pero algunos señalan a Jorge Quique Acuña, conocido por sus tatuajes visibles en los años 90. Su estilo y su habilidad en la cancha hicieron de él no solo un pionero en la moda futbolística, sino también un ícono para aquellos que ven el fútbol como una expresión personal tanto dentro como fuera del campo. ¿Cuántos memes existen hasta ahora? ¿Cuál es el meme más conocido del mundo? La cantidad de memes en internet es casi infinita, con nuevos surgiendo cada día. Uno de los memes más conocidos y duraderos es el Dodge, que presenta a un perro Shiba Inu con frases en Comic Sans que expresan pensamientos divertidos y confusos. Desde su aparición, Dodge se ha convertido en un ícono global, mostrando cómo un simple meme puede capturar la imaginación del mundo entero.
¿Cuál es el país menos poblado? ¿Algún día desaparecerá su población por completo? El país menos poblado es la Ciudad del Vaticano, con una población de alrededor de 800 personas. Sin embargo, es poco probable que desaparezca por completo, ya que su existencia está vinculada a la sede del Papa y la administración de la Iglesia Católica. La Ciudad del Vaticano tiene un rol crucial en la religión y la diplomacia, lo que asegura su continuidad. ¿Cuánto hay de cierto en la llamada maldición de Tutankamón? La maldición de Tutankamón es más como una película de terror que una realidad. Después de abrir la tumba del joven faraón en 1922, algunos miembros del equipo murieron en circunstancias misteriosas. Pero en lugar de maldición, es más probable que fueran infecciones o enfermedades. La idea de la maldición es un mito sensacionalista amplificado por los medios y el misterio alrededor de los antiguos egipcios. Nada como un buen drama arqueológico. ¿Qué minerales han sido descubiertos en la Luna? En la Luna se han descubierto minerales fascinantes como el basalto, que contiene hierro y magnesio, y la anortita, un tipo de feldespato, que le da su brillo plateado. También se ha encontrado olidio, con tonos verdes, y pirita, conocida como el oro de los tontos. Estos minerales ofrecen pistas sobre la formación lunar y podrían ser útiles para futuras misiones y exploraciones en el espacio. Esto es todo por hoy. Gracias a todos los Curi fans por sus preguntas. Recuerda que las más originales y curiosas serán elegidas para un próximo video.